Escribo para ti, para ellos, para todos, y escribo para mí mismo, antes de que me asalten las sombras del olvido. Cuando amanece, tímido el sol besa las calles solitarias y el rostro de las casas escondidas. Hay un cósmico amor en esa caricia matutina. Un viento frío llega de las montañas. Un aire tempranero despierta la ciudad, barre los sueños y hace que el hombre se apreste a los trabajos y a los días. La tibia claridad se detiene en el alba, en las cornisas, los techos, las ventanas. Es paloma de luz, trémulo arcángel que anuncia el esplendor del nuevo día. Jorge Dávila Vázquez nació un viernes 14 de febrero de 1947. Las tías viejecitas de su madre insistían en que los niños deben llevar el nombre del santo del día en que vienen al mundo. Así que por poco se llama Valentín. Su madre admiraba mucho a la familia real británica, así que discutiendo con sus amadas parientas, lo llamó Jorge. Y por si fuera poco, Eduardo. Y así lo bautizaron, Jorge Eduardo Dávila Vázquez, quien años después se convertiría en un importante representante de la literatura ecuatoriana, específicamente de la nueva narrativa ecuatoriana. En la narrativa ecuatoriana creo que se podría señalar 4 grandes momentos. La primera etapa, la etapa del romanticismo, con la emancipada de José Miguel Río Frío, Cumandá de Juan León Mera, como se puede ver, novelas con nombres femeninos, porque el tema central del romanticismo siempre será el amor. A partir de los años 30, por lo tanto, se da el realismo social, una novela de protesta, una novela de denuncia, una novela que muestra las realidades más dolorosas, las injusticias. El afán de denuncia quizás minimizó las calidades artísticas de estos escritores, que tendrán su máxima expresión en Guasipungo de Jorge Casa. En todo caso, el realismo social es el gran momento de la literatura ecuatoriana, indiscutiblemente. En los años 60 comienza a darse ciertos cambios y es una etapa que se suele denominar de transición. Los de la transición no son simples epígonos continuadores del realismo. Es cierto que respetan y valoran mucho lo que hicieron sus antecesores, pero ya encuentran su propio camino. César Dávila Andrade es uno de los 3 grandes maestros del cuento ecuatoriano, junto con José de la Cuadra y Pablo Palacio. En los años 70 se da el paso al realismo abierto, es decir, a la literatura de nuestros días, a la nueva novela, con influencia del realismo mágico, con estilo barroco, pero los que inician esa etapa no son escritores de la nueva generación, sino son 2 de la vieja guardia, son Demetrio Aguilera Malta y don Alfredo Pareja Discanseco, escritores que en esa época ya eran
personas que llegaban más o menos a los 60 años de edad. Toma la posta, toman el relevo los escritores de la generación que se suele llamar de los 70, que es la generación formada, por ejemplo, por Jorge Dávila Vázquez. Sus progenitores se habían casado en enero de 1946, muy jóvenes, a los 19 años. Su padre fue a la conscripción, que se alargó más de lo debido por una rebelión militar a la que llamaron Guerra del Socavón. La casa en que nació Jorge todavía existe en el barrio de San Blas, aunque él insiste en que era una construcción modesta, sin ninguno de los adornos que hoy ostenta en su fachada. Jorge se crió en medio del mimo excesivo de toda su familia, pues era el único niño que había llegado al seno familiar en muchos años. Jorge se crió con personas bastante mayores que le mimaron mucho, le contemplaron y hicieron que desarrolle rápidamente sus cualidades. Es decir, él cuando fue a la escuela, dicen que ya sabía escribir. Entonces, siempre le adelantaron por tratarse de personas mayores y que se dedicaron con alma, vida y corazón a educarle a él. Pese a la sobreprotección familiar, Jorge creció en el barrio, en el parque de San Blas, en la pequeña casa, en un universo lleno de leyendas contadas por las vecinas, de lecturas familiares, cuentos, poemas repetidos de memoria e innumerables canciones, la mayoría de ellas entonadas por su madre. Mi mamá trabajaba en algo que llamaban la trencilla, que era una fibra que cortaban y luego le tejían y que servía para muebles, para sombreros, etc. Fue una de las microindustrias que se desarrollaron en Cuenca en una de las épocas de crisis. Y papá era el que recibía, digamos, estos trabajos de trencilla. Ahí se conocieron, tuvieron un romance de, qué sé yo, más o menos un par de años, desde que mamá tenía 17, y él también, porque apenas se llevaban 4 meses, y se casaron en el año 1946, en enero, y yo nací al año justo, casi en febrero de 1947. Y de pequeño yo sé que leía hasta las historietas de cómics que habían y que en una ocasión mi suegra cogió todas las historietas y las quemó porque estaba descuidando los estudios y claro, él era un muchacho que alquilaba las revistas. Creo que hasta mucho tiempo después él pasó pagando la deuda. Varias cosas dejan una huella imborrable en su memoria infantil. La familia, el barrio, las vacaciones en Monay y Quingeo. En mis vacaciones, a veces unas vacaciones larguísimas que duraban 6 meses, que duraban un año entero. Quingeo tenía el atractivo de que sus huertas frutales eran las más productivas de la región. Monay tenía mucho encanto, ¿no? A veces venían los peones de la hacienda de Quingeo y pues ellos hacían todo el servicio de agua, de leña, porque no había ni agua ni luz. No había energía eléctrica en ese sector y tampoco había conexión de agua. Traían el agua, llamaban desde el molino. Todo eso, digamos, a mí me fue enriqueciendo desde el principio en cuanto al conocimiento humano y en cuanto al desarrollo de la imaginación. Una de las características del futuro escritor es su capacidad temprana para observar la vida de la gente, para empaparse de sus problemas y adivinar sus sueños. Y otra, su tendencia a cultivar la amistad como algo sagrado y a guardarla en el corazón, por siempre. Unos cuantos niños de su edad han seguido siendo sus amigos de por vida. Jorge es buenísimo para contar. Creo que es la persona que mejor cuenta cachos. Cuenta muy, muy bien los cachos, pero no le gusta cuando mi hermana le dice, ese ya es viejísimo, ese es cacho viejo, eso ya no le gusta mucho.
y algo más tarde, la Escuela Luis Cordero. Jorge Dávila era de los muchachos aquellos que, encerrado en el grado, no salía, se quedaban en la biblioteca que había en el grado y pasaban todo el tiempo dedicado a la lectura, a los libros tan hermosos de aquella época de la colección Villique y otros libros de los cuales él aprendió muchas cosas. De ello participó sus compañeros y así siguió la vida, dedicado siempre a la lectura, dedicado siempre a escribir. Tenía malas letras desde luego, ¿no? Pero el pensamiento de él era claro, brillante y se acoplaba muy bien a todo lo que su maestro deseaba y quería. Con ciertos altibajos, la Escuela Luis Cordero fue su centro de formación, pero él le recuerda con cariño. El Fausto nos pidió que escribiéramos un poema a la madre y yo escribí uno muy pequeñito, uno de 5 o 6 líneas y le presenté y me dijo, no, es copiado. Entonces yo juré que no era copiado, como que realmente no era copiado, pero él dijo, no, no va a la cartelera. Tienes que escribir otra cosa y a mí pues ya me entró uno de esos caprichos de los 11 años y dije, no. Alguna vez Fausto ha dicho que gracias a él yo me hice escritor. Digo, claro, porque me hice escritor para demostrarle que no había copiado. El colegio estuvo lleno de avatares. Quería hacerse sacerdote. Entró al seminario, pero no tuvo capacidad para someterse a la dura vida religiosa y apenas duró 6 meses en el internado. Luego vino el duro Benigno Malo, que abandonó en segundo año, acosado por el fantasma de las matemáticas y por la inhabilidad para el dibujo. Se graduó entonces en el Antonio Ávila. Él fue bachiller en contabilidad. Él trabajó incluso en un banco. Era la etapa kafkiana de Jorge Dávila, ¿no? No sé qué hacía un escritor contando o cambiando cheques o contando billetes. Cuando yo tenía más o menos 18 años, hicimos una obra en el Colegio Antonio Ávila Maldonado, Los Justos de Camille, dirigida por el doctor Guillermo Ramírez Aguilar, que era un entusiasta del teatro. Fue el principio del movimiento teatral renovado de Cuenca, pues a partir de allí se fundó ATEC, Asociación de Teatro Experimental de Cuenca, que tuvo larga vida y en la que Dávila permaneció algunos años como actor, director y dramaturgo. Pues a través del grupo de ATEC, ya con Edmundo Maldonado, que era director del Mercurio, se formó el grupo de teatro ATEC, con una actividad pero así intensísima, ¿no? Montamos muchísimas obras de teatro aquí, fue una gran novedad, tuvimos una extraordinaria aceptación. Escribía por entonces poesía. De fines de la década del 60 data su nueva canción de Eurídice y Orfeo, que en el 74 constituirá su primer libro. También escribió algunas obras de teatro. Donde comienza el mañana, bastante representada entonces. El caudillo anochece, que le dio un primer premio nacional. Y Con gusto a muerte, que aparece en su nuevo libro, A Escena. En la primera fila de los asientos del Teatro La Casa de la Cultura estaban todas las monjas de los Sagrados Corazones. Y la obra que montamos con Jorge, donde comienza el mañana, es una obra en que prácticamente todas eran malas palabras. Es una obra muy tosca, grosera, agresiva, ¿no? Entonces, como ya estaba hecha la cosa, no había más remedio. Le tuvimos que hacer, y viendo las caras de molestia de las monjitas. En 1970, recién casado, fue un año a Francia en unión de su esposa e hizo estudios de asistencia de dirección teatral con algunos personajes notables de la escena francesa, en especial con Roger Blanchon, quien hizo también cine. Curiosamente,
Al volver de Francia, se fue alejando poco a poco del teatro. Él era muy dedicado al teatro cuando éramos jóvenes, cuando estábamos recién casados, pero en realidad eso no llevaba a ninguna parte porque ni producía y nosotros necesitábamos ingresos. Y él tranquilamente un buen día decidió dejar. Yo le insinué que no podía seguir así. En realidad él dejó el teatro, que le consumía muchísimo tiempo. Y empezó a escribir relato. Cuando él empezó a escribir, en el Mercurio hubo una crítica muy dura, muy fuerte contra el Jorge. Y yo ya era amigo de la mamá de Jorge, y vino ella a conversar conmigo y me dice, sabes que el Jorge está muy molesto con esta crítica, dice que va a dejar de escribir, está muy fastidiado. Entonces, con la Anita, la mamá de Jorge, fuimos a esto. Jorge no entiendo que será la primera vez que vaya a oír esta historia, porque nunca le comenté yo. Fuimos a la dirección del Mercurio y reclamamos porque era un joven que recién estaba comenzando y no era justo la dureza con que le criticaron, ¿no? Pero ventajosamente Jorge superó eso y siguió escribiendo. En 1976 ganó el premio Aurelio Espinosa Polit con su novela María Joaquina, en la vida y en la muerte. Estuve un mes en el hospital de IES sin diagnóstico y pues bueno, con perspectivas que parecían no ser muy halagadoras. Alguien me había regalado un cassette con el Requiem de Verdi. Yo tenía una pequeña grabadora y entonces oía el Requiem todo el tiempo y escribí María Joaquina de un tirón en ese mes. Me pasé un año entero corrigiendo la novela, ciertamente. Creo yo que indudablemente pues el jurado premió a la nueva narrativa ecuatoriana de entonces, ¿no? Había premiado un poco antes a Ibáñez por su obra La Linares, y luego premia a Jorge Dávila Vázquez por su obra María Joaquina en la vida y la muerte, que que tiene, yo creo que sobre todo por su temática y su lenguaje, ¿no? Un lenguaje pues muy fresco, un lenguaje yo le calificaría de neobarroco, un lenguaje pues realmente con gran riqueza, ¿no? Riqueza textual, y también la trama argumental, el relato mismo, la fábula del relato, es en ese sentido pues aborda un tema histórico, pero desde un punto de vista que más bien reúne ingredientes como la ironía, como la leyenda, como el cuento, digamos, la chismografía de esa época, etc. Y entonces le vuelve una novela muy atractiva realmente, pues para mi concepto es una de las mejores obras de Jorge Dávila Vázquez. Y en el 77 publicó 2 libros de cuentos, Los tiempos del olvido, fechados en el 74, y El círculo vicioso. En el 80 volvió a ganar el Espinosa Polit, siendo hasta hoy el único autor que ha obtenido 2 veces el galardón, con el libro de cuentos Este mundo es el camino. Ratifica sus virtualidades como narrador, sobre todo narrador de ambientes familiares, de ambientes de familias de clase media, provinciana, con prejuicios, etcétera, con sus prejuicios, con sus situaciones, pues a veces dramáticas, a veces tragicómicas, ¿no? En donde demuestra realmente maestría como autor de relatos, ¿no? Más cortos o largos. Juan Rulfo decía, la literatura no es más que una gran mentira que nos permite conocer la verdad. En ese sentido, Dávila es un muy buen mentiroso porque es un muy buen cuentista y un muy valioso novelista. El barrio es un ámbito popular que marca intensamente a Jorge Dávila. En sus narraciones aparecerá una y otra vez, en ocasiones enmascarado bajo el nombre de San Rafael, y quizás solo en la madurez con su propio nombre, San Blas. Jorge Dávila capta muy bien, realmente con mucha maestría, ¿no? Capta ese ambiente del barrio, de un barrio de clase media tradicional, de la cuenca de entonces, ¿no? Obviamente pues trasladada
literariamente al barrio San Rafael, que es un trasunto literario del barrio San Blas, en donde pues yo creo que experiencias familiares, experiencias y no solo familiares, sino también del ambiente del sector, ¿no? de todas las familias, de ese grupo social o ese microgrupo social que lo llamaríamos, se va ramificando un poco a poco, ¿no? Hay una multiplicidad de personajes en esta etapa narrativa de Jorge Dávila Vázquez muy bien diferenciados y que tienen gran riqueza justamente humana, ¿no? Esa interrelación de ese mundo o ese mundillo, digamos, pequeño, a veces enclaustrado en sus problemas, lleno de a veces de cosas que no salen a flote, pero que se mantienen latentes, como sucedía pues, en estas familias tradicionales de clase media, ¿no? Parte importante de la cultura de Dávila ha sido y es el cine, arte por el que siente un gran amor. Del Ecuador, enseguida le atiendo, señorita Soledad. Estoy muy contento de que haya venido a visitarnos. No todos los días uno recibe visitas de chicas tan bonitas como usted. A lo mejor viene a hacer alguna denuncia. Los tipos zánganos y molestosos no faltan en este pueblo. Y tratándose de una chica linda como la señorita Soledad... No, nada de eso. Sabe que se trata de un matrimonio. ¿Matrimonio? ¡Carajo! ¿Pero quiénes son los audaces que se casan en este tiempo? No diga eso, señor teniente. Que cuando uno mete la pata... Bueno, ustedes no me van a creer, pero es que se trata de mi matrimonio. Y quisiera que me digan qué tengo que hacer. Pero, ¿por qué tanto apuro? Usted es nueva en este pueblo, señorita Soledad. ¿Y no le parece muy apresurado este casamiento? No tanto como el suyo, señor teniente. Cuando me casé, mi esposa era una mujer hecha y derecha. En cambio, la señorita Soledad es joven, muy bonita y tiene todo el futuro por delante. Creo que en toda la parroquia no hay un tipo guapo que le merezca. Bueno, con ciertas excepciones, naturalmente. Espera un momento, que ella no nos ha dicho con quién piensa casarse. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué es lo que quieres, te digo? Patrón, yo quería pedirle un favorcito, patrón. Otro más. Permisos no. Ya te di la semana pasada. Ahora, ¿qué es lo que quieres? Habla. Un suplidito, patrón. Un suplidito. Un suplidito. Imposible, hombre. Ustedes creen que soy una máquina de hacer plata. ¿Y para qué quieres el suplidito? Contesta, hombre, habla. ¿O es que te has quedado mudo? Mi mujer está enferma. Ese es un cuento viejo. Cada vez que uno de ustedes quiere sacarme plata, tiene enfermo al hijo, la mujer, la suegra, lo que sea. ¿Y ahora qué tiene tu mujer? No sé, patrón. Le duele el pecho, tose mucho. Dicen que puede ser por el trabajo, por el sombrero. Eso es porque no comen. Se lo gastan todo en borracheras. Son sucios, viven como animales. Ahora mismo, la plata esa será para írsela a gastar en fiestas, para emborracharse. No, patrón, no. Es para la mujer. Es para los guaguas. Para ellos. Un barrio ya no marcado por la inocencia infantil, sino saturado de oscuras pasiones y conductas pecaminosas, aparece en el libro de madurez de Jorge Dávila, Las criaturas de la noche. El eje son cuentos sobre los 7 pecados capitales. Quizás la última vez en que el ámbito de San Blas, con alguna máscara, emerge en la narrativa daviliana, que a partir de mediados de la década del 80, en que apareció ese libro, que él sigue considerando el mejor de los suyos,
toma otros rumbos. El enfocar una temática local no le vuelve a un autor localista. El localismo en literatura es más bien el tratar de una manera muy costumbrista, de una manera muy folclórica, digamos, un tema local, ¿no? Pero, como decía Tolstoy, si escribes tu aldea, describes el mundo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que yo no podría calificarle la obra de Jorge Dávila nunca de localista, sino de ambientes locales, ¿no? De ambientes más bien barriales y familiares en una primera etapa de su relatística, ¿no? Y luego pues ya una etapa menos localizada en el barrio, ¿no? Más bien ya ciudadana, urbana, para decirle de alguna manera. Creo yo que pues se va extendiendo, digamos, su narrativa, ¿no? Hasta luego pues ir ya a temáticas que pueden ser universales. Luego tendríamos otra etapa en la narrativa de Jorge Dávila. Cuentos breves, cuentos fantásticos, pequeños cuentos, inclusive que podríamos llamarlos especie de fábulas, digamos, pequeñas historias, ¿no? En donde Jorge Dávila también pues se ratifica como un autor con gran maestría para este tipo de cuentos breves. Y por último yo lo catalogaría su etapa actual, que es una etapa de escritura de poesía y su vuelta al teatro. En total, suman ya 40 los títulos de sus obras. En pintura es necesario dejar reposar la obra. Hay viejos pintores europeos que aconsejan que se acabe el cuadro, se le dé la vuelta y se le ponga contra una pared. Y se le deje. Y se le vuelva a ver a los tiempos. Y entonces se descubre las fallas, esas cosas. Porque tanto verle todos los días se pierde la óptica y la crítica del cuadro. Y lo mismo pasa en la literatura, ¿no? Es interesante, hay un montón de escritores buenos que se apresuran en publicar y por lo regular no está bien corregida, no está bien armada la obra y al rato de la publicación no es lo que se debería hacer, ¿no? Jorge tiene esa precaución, escribe mucho, pero deja reposar la obra. Es interesante plantearse si el arte está vinculado a una herencia, a una cuestión de sangre. Sobre todo en el caso de Dávila, porque parecería que desde su nacimiento ya estaba vinculado a la actividad artística. Es sobrino del más grande poeta ecuatoriano, César Dávila Andrade. Jorge Dávila no es que fue favorecido por la presencia de César Dávila, sino muy al contrario. Yo creo que Jorge tuvo la primera lucha del Jorge fue contra la sombra de César Dávila. Dice Jara Hidrobo, que es el más grande poeta ecuatoriano actual, en un poema que se llama Escamoteo, dice: lo que en última instancia interesa, lo que importa, es romperles el culo a las palabras, es decir, más a las palabras, poseerlas y tratar de seducirlas, ¿no? O como dice Octavio Paz, chillen putas, chillen. La palabra es traicionera, la palabra es veleidosa, ¿no? El poeta tiene que amar sobre todo la palabra. Ahora ese amor a la palabra ya viene con la sangre. Es difícil de precisar. A lo largo de muchos años, alternó los más diversos trabajos con la escritura, pero actualmente, desde su jubilación hace 6 años, se dedica mayormente a la escritura, a la que siente como su forma de vida y de expresión artística. Lo que quise escribir, escrito está. Porque para el poeta, el deseo de escritura es su deber ser, su voluntad y su existencia. Volveré a intentar un viaje por la estrella de mi canto, por las praderas del sueño, por la suave caricia de lo amado. ¿Quién lo sabe?
Música